Hay crímenes que se resuelven con cámaras de seguridad, otros con una confesión o con una huella olvidada. Pero hay casos que se resuelven cuando la víctima encuentra la forma de hablar, aunque ya esté muerta. Hoy quiero contarte la historia más extraña y aterradora que he leído en mucho tiempo. Es real, está documentada, ocurrió en Chicago en los años 70 y fue tan desconcertante que ni los policías sabían cómo explicarla, porque oficialmente se resolvió. Pero la única razón por la que atraparon al asesino fue por una aparición, literalmente. Una mujer asesinada le habló a otra, a través de su cuerpo, y le dio el nombre de su asesino, la dirección exacta y las pruebas que necesitaban. La llamaban la medium del crimen, pero lo que pasó dentro de esa casa, de esa mente, sigue sin explicación. Así que hoy, si me dejas, si te acomodas bien en el sofá, te traigo una historia que empieza como una investigación, pero termina con una pregunta inquietante. ¿Y si los muertos no descansan hasta que su verdad sale a la luz? Esta es la historia real de Teresita Basa. Teresita Basa vivía en Chicago, una ciudad fría, ruidosa, con prisas, pero ella no era así. Era discreta, tranquila, casi invisible. Había nacido en Filipinas. Se mudó a Estados Unidos buscando una vida mejor. Tenía 47 años, soltera, sin hijos, sin enemigos. Trabajaba como terapeuta respiratoria en el Edgewater Hospital, ayudando a pacientes con problemas pulmonares. Era culta, amable de verdad, de esas personas que escuchan sin juzgar. Tocaba el piano, tenía una pequeña colección de libros en casa y a veces escribía poemas. Vivía sola en un piso modesto en la avenida Pine Grove, un edificio antiguo sin lujos pero cómodo. Nunca tuvo problemas con nadie, no era rica, no estaba metida en nada raro y sin embargo una noche de febrero de 1977 su vida acabó de la forma más brutal que puedas imaginar. Era 21 de febrero. Un vecino de Teresita vio humo saliendo por la puerta de su apartamento. Llamó a emergencias. Cuando los bomberos entraron, no entendieron lo que veían. La cama estaba incendiada, había un fuerte olor a gasolina y bajo el colchón estaba el cuerpo de Teresita. Estaba desnuda, boca arriba, apuñalada y parcialmente quemada. No había signos de robo, no faltaba nada valioso, al parecer. La puerta no estaba forzada, solo encontraron una cosa, una hoja de papel en su agenda con una nota escrita a mano. Conseguir entradas para A.S. La policía empezó la investigación, pero se estancó casi desde el principio. ¿Quién era A.S? ¿Por qué no se habían llevado nada? ¿Por qué quemar el cuerpo si no querías ocultar nada más? Los días pasaron, las semanas pasaron y el caso se fue apagando, como si nadie tuviera realmente interés en saber la verdad. Pero lo que nadie imaginaba es que la propia Teresita iba a hablar, no en sueños, no en visiones, iba a hablar a través del cuerpo de otra mujer. Y cuando escuches lo que dijo, vas a entender por qué este caso nunca se olvida. Mientras la policía se daba contra un muro, a kilómetros de allí otra historia se estaba gestando. Una historia que nadie en su sano juicio hubiera tomado en serio. Nadie, excepto el detective que la necesitaba. Te presento a Remy Chua, filipina, como Teresita. También trabajaba en el Edgewater Hospital, aunque en otro departamento. No eran amigas íntimas, pero se conocían. Y desde que Teresita fue asesinada, Remy no podía dormir tranquila. Al principio eran solo sueños. Teresita parecía de pie, inmóvil, como pidiendo ayuda. A veces lloraba, a veces señalaba algo detrás de ella, pero no se entendía qué. Y después de cada sueño, Remy se despertaba con un dolor de pecho, como si la estuvieran apuñalando. Lo ignoró, pensó que era el estrés. Hasta que una noche no fue un sueño. Remy estaba en casa con su marido, sentados en el sofá, hablando de su día, y de pronto se quedó en silencio. Se puso pálida, los ojos abiertos, pero no veía. Y entonces, con voz grave, dijo algo que hizo que su marido dejara caer el vaso al suelo. «Por favor, ayúdame, me llamo Teresita Basa y sé quién me mató». Él pensó que era una broma, pero Remy seguía hablando, sin mover los labios como normalmente, sin parpadear. La voz no sonaba como ella, hablaba con otra cadencia, otro acento, otro ritmo. «Mi asesino se llama Alan Showery, trabaja conmigo en el hospital. Fue a mi casa a arreglar la televisión y me mató para robarme. Cogió mis joyas, se las dio a su novia, buscadlas, están en su casa». Y luego, silencio. Remy volvió en sí, temblando, sin recordar nada. Su marido, asustado, empezó a escribir todo lo que había escuchado. Al día siguiente fueron a la policía. Imagina esa conversación. «Mi mujer fue poseída por la víctima de un asesinato y nos dijo quién la mató». Al principio no les creyeron. ¿Cómo iban a hacerlo? Pero cuando mencionaron el nombre de Alan Showery, los agentes se miraron entre ellos, porque ese nombre ya les sonaba.
Y lo que pasó después es lo que convierte este caso en uno de los más desconcertantes de la historia criminal de Estados Unidos, porque fueron a ver a Alan Showery, y lo que encontraron coincidía palabra con palabra con lo que había dicho esa voz del más allá. Los detectives estaban divididos, algunos se reían, otros no sabían si enfadarse o darle una oportunidad, pero había algo que no podían ignorar: el nombre, Alan Showery. ¿Sabes por qué le sonaba? Porque en los primeros días de investigación, Alan había salido en una lista corta de empleados del hospital que habían tenido algún contacto con Teresita, pero no había pruebas, nada que justificara una orden, así que lo dejaron estar. Hasta ahora, dos detectives se presentaron en su casa. Alan los recibe con naturalidad, sonríe, es amable, le pregunta si conocía a Teresita y él dice que sí, que fue a su piso a arreglarle la televisión, pero nada más. Entonces le preguntan por unas joyas. Y Alan, algo nervioso, dice que no sabe de qué hablan, pero su novia no sabía que tenía que mentir. Ella sin más confirma que esas joyas las tiene desde hace poco, que fueron un regalo de Alan, y ahí es cuando los detectives piden registrar la vivienda. Lo que encuentran en ese registro es exactamente lo que la voz había dicho: un anillo, un collar y otras joyas que coincidían con una lista que los familiares de Teresita habían entregado a la policía. Joyas que no eran baratas, joyas que ella siempre llevaba, joyas que nadie más tenía forma de reconocer excepto su asesino. Alan, acorralado, no tarda en caer. Confiesa. Dice que fue a casa de Teresita una noche, como técnico del hospital, que discutieron por dinero, que él la atacó, la apuñaló y después intentó quemar el cuerpo para ocultar todo. Se llevó las joyas y se las regaló a su novia como si nada. Exactamente como la medium, o lo que fuera eso, había relatado. Pero aunque el caso parecía cerrado, lo más perturbador aún estaba por llegar, porque cuando este caso llegó a juicio, la fiscalía decidió ocultar algo que les daba miedo incluso mencionar en voz alta. El juicio por el asesinato de Teresita Basa comenzó en 1979, 2 años después del crimen, y aunque las pruebas eran contundentes, había algo que todos en la sala sabían. Cómo habían llegado hasta esas pruebas era completamente inexplicable. La posesión, el trance, la voz, todo eso era real, para quienes lo vivieron, pero incómodo para la ley. Así que el fiscal tomó una decisión: no mencionarían nada de lo paranormal en el juicio. Nada de visiones, nada de sueños, nada de Teresita hablando a través de otra mujer. En lugar de eso se presentaron las joyas encontradas en casa de Alan Showery, su confesión, el testimonio de su novia y la relación laboral con Teresita. Era suficiente. Pero el jurado empezó a dudar. ¿Por qué? Porque el abogado defensor reveló lo que el fiscal no quería contar, que todo había empezado con una posesión, y el juicio se volvió un circo, la prensa se volvió loca, el caso apareció en todos los periódicos y el juicio se anuló. En un segundo juicio, Alan Showery se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo. Fue condenado a 14 años de prisión, pero salió en libertad condicional en 1983, 4 años después, por buena conducta. Nunca volvió a hablar del caso, nunca pidió perdón, y Teresita nunca volvió a manifestarse. Este caso sigue sin una explicación lógica. No hay forma de demostrar que Teresita habló desde el más allá, pero tampoco hay forma de explicar cómo Remy supo todo eso, ni cómo condujo a la policía paso por paso al culpable. Es uno de esos casos que te dejan pensando: ¿qué pasa cuando la justicia falla y la verdad insiste en salir? ¿Y si algunas víctimas no descansan hasta que su historia se cuenta? Si esta historia te ha dejado el cuerpo revuelto como a mí, dale like, suscríbete y déjame un comentario. ¿Tú crees que lo que pasó aquí fue real? ¿O simplemente una coincidencia imposible? En el próximo vídeo te contaré otra historia. Y créeme, también pasó de verdad.